Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we thank you for your blessings. te agradecemos por tus bendiciones, We thank you for your grace. te agradecemos por tu gracia. And Lord, we ask for you to open our eyes at this time Pedimos, Dios, que hombres nuestros ojos a esta noche that we might know and understand the power of your salvation para entender el poder de tu salvación that sets us free. que nos libera. And this I pray in Jesus' name. Y esto lo oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amen. Amén. You might not think that during a health consultation Puede ser que nos esperen durante una consulta de salud that we would get to the cross. que llegaríamos a la cruz, But with most of my health consultations, we Pero- try to get to the cross. casi en todas mis consultas de salud vamos a la cruz. Because many of us are struggling with issues and things that have happened in the past. Porque muchos de ustedes están sufriendo con temas del pasado. Right? And those things of the past are things that we hold on to. Esas son cosas del pasado que lo estamos manteniendo, reteniendo. And it is what we have our guilt for and our bitterness towards. Esas son cosas que tenemos nuestra culpabilidad, remordimientos. Right? And that guilt and that bitterness and the things, the ways that we have thought about the past, Y esos temas de culpabilidad, remordimiento que hemos pensado del pasado, these are things that contribute significantly to the diseases of the present. esas son cosas que contribuyen a las enfermedades que tenemos en el presente. And I see it all the time. Y lo veo muchas veces. Right? The question is, how can I be free from the past? ¿Cómo puedo estar libre del pasado? If people have said and done things to me, Si personas han dicho o cosas contra mí and it was not right, y no estaba correcto, then how can I go free from that? ¿cómo me puedo liberar de eso? And if I have done things and said things to others, Y si yo he mencionado cosas a otras personas and that wasn't right, y eso no estaba correcto, how do I go free from that? ¿cómo me libero de eso? And when somebody discovers how to be free, Cuando una persona descubre cómo ser libre, then the pressure that the mind was under, la presión que la mente tiene and then the pressure that the mind was putting on the body y la presión que estaba poniéndole en el cuerpo is relieved. es liberada. Right? And then the individual can heal. Entonces la persona puede sanar. We have been discovering the last couple of nights that we have a problem with our sinful nature. Hemos estado discutiendo estas últimas 2 noches que tenemos un problema de nuestra naturaleza caída. So, how much good can evil produce? ¿Cuánto puede producir el mal en nosotros? How much good can evil produce? ¿Cuánto bien puede producir el mal? Now, it doesn't come from us, No viene de nosotros. right? So, our fallen nature has nothing good, Nuestra naturaleza pecaminosa no tiene nada malo. right? So, No tiene how, nada bueno, perdón. so how good or how evil is the fallen nature, rather? Qué mala es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Qué mala es. Is it a little bit bad? Es un poquito malvada, It's half bad and half good? no tan mala, no tan buena, la mitad. Is it mostly bad? Totalmente mala. All right. All right. So can the fallen nature produce anything good? ¿Puede la naturaleza caída producir algo bueno? No. 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 We're told in Matthew 7:18, En Mateo capítulo 7, versículo 18 leemos, no puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. right? So are we a good tree or are we a bad tree? ¿Somos un buen árbol o somos un mal árbol? Yeah, bad tree. Bad tree. How Mal much, árbol.
How much bad fruit does it take to make a good tree bad? ¿Cuánta- ¿Cuántas malas frutas hacen un buen árbol que sea malo? Right? If it's a good tree, then it's going to produce good fruit. Si es un buen árbol, va a producir buenos frutos. And if there's any bad fruit, Si hay mal fruto, then that means it's a bad tree. quiere decir que es un mal árbol. Because it's only a good tree if it's totally good. Es un buen árbol si produce todo bien, es totalmente bueno. So, can the fallen nature fix its problem itself? ¿Puede la naturaleza caída solucionar el problema a través de sí mismo? No. No. If a computer has an operating system that is virus infected, Si el sistema operativo de una computadora está corrompido, right, can it fix the problem with its own infected operating system? ¿se puede reparar el sistema operativo dañado con el mismo sistema operativo dañado? No, No. no. So, to try to fix our delusion Intentar arreglar nuestro engaño with the very thing that is deluded con la misma cosa que está engañada won't work. es inútil. And that's the problem of psychology, Y ese es el problema de psicología, because psychology is seeking to use the broken device to fix the broken device. porque psicología usa no el sistema que está dañado para arreglar el sistema. And there's all sorts of self-help books Hay muchos libros que de auto ¿no? suficiencia, de autocorrección, right? And there's large sections in bookstores of these books. y hay secciones amplias y grandes en ciertas librerías y bibliotecas. But when we understand what our problem is, Pero cuando entendemos cuál es nuestro problema, then we recognize that a self-help book will not set us free. reconocemos que estos libros de autocorrección no nos van a librar. How many people are caught in an addiction because they want to be caught in an addiction? ¿Cuántas personas están atrapadas en una adicción porque así lo desean? Nobody. Nadie. How many are a slave to alcohol because they want to be a slave to alcohol? ¿Cuántos son esclavos del alcohol porque quieren serlo? Nobody. Nadie. How many are a slave to pornography because they want to be a slave to pornography? ¿Cuántos son esclavos de la pornografía porque quieren serlo? Nobody. Nadie. How many are a slave to TV and movies and entertainment because they want to be? ¿Cuántos son esclavos de la televisión y películas porque quieren serlo? No. Nadie. Right? So no one wants to be a slave. Nadie quiere ser un esclavo. None of us were created to be slaves. No fuimos creados para ser esclavos. People are addicted to what they're addicted to, Las personas son adictas a las cosas que son adictas, not because they like being slaves, no porque les gusta ser esclavos, but because they cannot get out of their prison. porque no pueden salir de su cárcel, de su prisión. Right? So, yes, fallen nature likes some of the evil, Sí, la naturaleza caída le gusta el mal, but they're trying to get out of the prison. pero quieren salir de la cárcel, And they're trying to stop the addiction pero quieren tratar contrarrestar la adicción with the very thing that puts them in prison. con la misma cosa que los está poniendo en la cárcel, Right? With the very nature that puts them in prison and keeps them there. con la misma naturaleza que los mantiene encarcelados. So, if we were created to govern ourselves, Si fuimos creados para gobernarnos, and we were created to do so from the inside and never to be governed from the outside, y si hemos sido creados para ser gobernados desde adentro, pero no de afuera, and if we govern ourselves now in the context of a delusion, si nos gobernamos por medio de un engaño, then it's something that God cannot fix from the outside es algo que Dios no puede arreglar desde afuera, because it's inside where I have self-government. porque es algo adentro del cual yo tengo autogobierno. And only I can accept or reject information Solamente yo puedo rechazar información and then bring it into myself and then operate by it. y traerlo dentro de mí y operar por medio de ella. That information cannot be forced into me. Esa información no puede ser forzada dentro de mí.
Therefore, one of the only ways that we will question our perception of the truth is if it doesn't work. Y la única manera que podemos reconocer que no trabaja es cuestionando nuestra propia percepción Is that it doesn't work. que no trabaja. Right? So God must maintain cause and effect for our sake. Dios debe mantener causa y efecto para nuestro bien. And truth is always aligned with function. Y la verdad siempre está alineada con la función. It works. Trabaja. And error is always in harmony with dysfunction. El error siempre está asociado con la disfunción. It doesn't work. No trabaja. So if your truth isn't working, then it isn't the truth. Si tu verdad no está funcionando, entonces no es la verdad. It's a deception. Es un engaño. And you're believing a lie thinking that it's the truth. Estás creyendo algo que realmente es una mentira. Right? So God must allow the negative effects to come Dios tiene que dejar que esos efectos negativos vengan en mi vida from the bad decisions that we have made, de las malas decisiones que he tomado, no matter whether we were aware that the decisions were bad or not. no importa si nosotros reconocíamos que estaban mal las decisiones o si estaban bien. And those consequences or those effects make us question what we perceive. Y esas consecuencias es como nosotros podemos percibir que tenemos un problema. And God must allow circumstances and situations Y Dios tiene que dejar ciertas circunstancias en mi vida that allow what's inside of us to come spilling out so that we can see it. para dejar que se derramen, por decir, para que nosotros reconozcamos que tenemos un tema. And God must allow us to spill out around others Y Dios nos tiene que dejar que nos derramemos, ¿no? Causamos horrores en adelante de otras personas and influence them negatively, y darle influencia negativa a ellos right? So that eventually I can see what's in my heart. para eventualmente ver lo que está en mi propio corazón. And when I spill out on others, well, when they come spilling out in return, it helps them to see what's in their heart. Y cuando yo me derramo contra ellos, ¿no? Y ellos se derraman al frente mío, ellos reconocen su corazón igual. Right? And he must allow the suffering that we hate, Él tiene que dejar que el sufrimiento que nosotros odiamos, because without it, we could never be saved. porque sin ello no podemos ser salvos. And without it, we would never question our condition. Sin ella nunca cuestionaríamos nuestra condición perdida. And without it, we would always blame everything that's outside of us for the problems that come from inside of us. Sin ella siempre culparíamos a todo lo que está fuera de nosotros por el problema que solo proviene de adentro de nosotros. And without it, there would be no way of setting us free from the deceptions of our sinful nature. Sin ella no habría manera de liberarnos del engaño de la naturaleza pecaminosa. So every consequence that God gave for sin Toda la consecuencia que Dios dio por el pecado was for the salvation of the sinner. fue hecho para la salvación del pecador. When he said there would be multiplied sorrow and conception, Cuando él dijo que iba a ser dolor multiplicado y And- concepción, painful childbirth, ¿no? Dolorosos partos, the husband ruling over the wife, el marido gobernando sobre la mujer, when he cursed the ground, maldiciendo la tierra, when he said you have to work for your food, cuando dijo que tenías que trabajar por la comida, and there would be thorns and thistles, cuando hubiera espinos y cardos, and from dust you are, to dust you shall return. de polvo en polvo y de polvo vas a volver. All of those were necessary for us to see our condition. Estas cosas fueron necesarias para que viéramos nuestra condición. Yes, they were difficult consequences, Sí, eran cosas difíciles consecuencias. but it wasn't for punishment. No era para culpar a alguien, castigar a alguien, It was for salvation. era para la salvación. Right? So what's the solution if we're so crazy? ¿Cuál es la solución debido a que estamos tan locos? Well, the problems that God must solve Los problemas que se tienen que resolver is that man is self-deceived and cannot free himself from his self-deception. el hombre se engaña a sí mismo y no puede liberarse de su autoengaño. Right? And that self-deception causes man to commit sin. El autoengaño del hombre le lleva a cometer pecado. And God cannot free man from his self-deception because God cannot get inside of him and act for him.
Dios no puede liberar al hombre de su autoengaño porque Él no puede actuar a favor del hombre. Right? And so the problem can only be fixed by a cooperative work between God and man. Entonces el problema solo puede solucionarse mediante un trabajo colaborativo entre Dios y el hombre. Right? And so this requires man to bind himself to God somehow Esto requiere que el hombre se vincule con Dios de alguna manera in his state of self-deception. en su estado de engaño, But the self-deception does not allow this to happen. pero el autoengaño no lo permite. So the plan of salvation must have a man El plan de salvación tiene que tener un hombre who had the problem inside of himself, que tenía el problema dentro de sí, who could connect to God himself somehow, podría conectarse con Dios mismo de alguna manera, who through that connection could solve the internal problem of the delusion, a través de esa conexión resolver el problema interno, and then could put to death the old man, the old nature, dar muerte a la vieja naturaleza, al viejo hombre, and create a new life with no problem in itself. y crear una nueva vida naturaleza sin problemas en su interior. Right? So the plan of plan of salvation must solve all of these things. El plan de salvación tiene que resolver todos estos temas. Now remember, we inherit Acuérdate que nosotros heredamos from our parents de nuestros padres the information that makes our bodies la información que hacen nuestros cuerpos, and the information that makes our spirits. la información que nos da nuestro espíritu. And one is physical information and the other is spiritual information. Uno es información física y la otra información es espiritual. And of course, you and I are conceived with that nature. Nosotros somos concebidos con esa naturaleza, We're born with that nature, nacimos con esa naturaleza and we grow up with that nature. y crecimos con esa naturaleza. And if that was all we were left with, Y si eso fuera lo único que tuviéramos, there would be no way to save humanity. no hubiera ninguna manera de salvar a la humanidad. So something had to come into this system Algo tenía que penetrar al sistema. where it was we were just inheriting the fallen nature, inheriting the fallen nature, inheriting the fallen nature. Estábamos heredando la naturaleza pecaminosa caída una y otra vez. So into this inheritance, En este tema de herencia, Jesus came, Jesús vino. right? And Jesus had a mother Jesús tuvo una madre and he had a father. y tuvo un padre. And he inherited information from his mother Él heredó información de su mamá and he inherited information from his father. y él heredó información de su papá. And the information that he inherited from his mother Y la información que él heredó de su madre was the fallen nature that every one of us inherits. era la naturaleza caída que todo el mundo hereda. And the information that he inherited from his father Y la información que él heredó de su padre was the unfallen nature as with Adam's creation. era la naturaleza no caída de Adán. So he had both, Tenía los dos. right? And we're told Y nos dice el Espíritu Profecía, como todo hijo de Adán, Jesús aceptó los resultados de la obra de la gran ley de la herencia. Lo que fueron esos resultados se demuestra en la historia de sus antepasados terrenales. Él vino con tal herencia para compartir nuestros dolores y tentaciones y para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. right? So, Entonces, like the rest of us, como todos nosotros, he had a mother tenía una madre, and she had genetic information, ella tenía información genética, right? Physical information. información física, And that was inherited to him. eso fue heredado hacia él. And it made up half of the information that formed his body, Era la mitad de su cuerpo que estaba heredado. right? And she also had the fallen nature, Ella traía la naturaleza caída and that was inherited to him as well spiritually. y eso fue heredado a él espiritualmente. But Pero- he had his heavenly father, Pero él tenía su Padre Celestial, where through the Holy Spirit he received physical information in the form of DNA, el cual por medio del Espíritu Santo él recibió información del Espíritu Santo de ADN right? And that made half of the information that made up his body. y eso dio 50% de parte de su cuerpo.
and he received the unfallen nature from his father. y recibió la naturaleza no caída de su padre And that was the information that made up half of his spirit. y cogió eso que era 50% del espíritu Right? en su cuerpo. Without this, he could not solve the problem. Sin esto él no podía resolver los problemas. Right? He had to have fallen nature, Él tenía que tener la naturaleza caída, but he had to have something more than fallen nature. pero tenía que tener más. Right? He had to have the problem inside of himself so that he could fix it inside of himself. Tenía que tenerlo dentro de sí para arreglarlo dentro de sí. But he had to have something beyond that because a bad tree can only produce bad fruit. Pero tenía que tener algo más dentro de sí Because a bad tree can only produce bad fruit. porque un árbol malo tiene que producir mala fruta. So he had a good tree to take from, Él tenía un buen árbol para recibir and he had a bad tree to take from. y tenía un mal árbol para recibir. Right? Now, was she at fault for the nature she had? Ella tenía la culpa por su naturaleza. No, María. just like any of us. Es como todos nosotros. Right? No fault for that. Ninguna culpa por ella. Right? But apparently she worked on that nature pretty good when she was young. Pero ella trabajó, ¿no? Muy bien en esa naturaleza caída desde que era joven. Right? And God knew she was one that he could trust with his son. Pero ella fue escogida por Dios y la escogió para que cuide a su hijo. Right? We're told in Psalm 22, verses 9 and 10, Nos dice el Salmo 22, versículo 9 y 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. right? So this is a scriptural description of the nature of Christ from his birth. Esta es una descripción, no de la Biblia, de la vida de Cristo. Unlike us, No, aparte, diferente a nosotros, who from our conception are separated from God de nuestra concepción somos totalmente apartados de Dios and born in sin, y nacidos en pecado, and with that sinful nature only, y solamente con esa naturaleza pecaminosa, he was born connected to the Father nació conectado al Padre, because he had the unfallen nature, porque él tenía la naturaleza no caída, and that unfallen nature connected to the Father as his source. y esa naturaleza no caída se conectaba con la fuente que es Dios. We also read in Isaiah 49, También leemos en Isaías 49, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Ahora pues, dijo Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregar a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. right? So he came into our inheritance. Él vino a nuestra herencia, But behind that all, he was fully God. pero detrás de todo ello, Él era totalmente Dios. Right? Jesus was not just a man. Jesús no solamente era un hombre, He was not just God. no solamente era un Dios, He was 100% God and 100% man. era 100% Dios y 100% hombre. And how God and man can come together in one individual is a mystery. Y cómo Dios y un ser como hombre se pueden unir juntos es un misterio. Right? And we cannot understand the God part of him, No podemos entender la parte de Dios de Él, but we can understand the man part. podemos entender la parte humana de Él. And the man part had inheritance of fallen nature and inheritance of unfallen nature. Pero la parte humana de Él, nosotros podemos ver que Él heredó partes, ¿no?, que son caídas y partes que no son caídas. So was Jesus tempted Dios fue tentado, Jesús fue tentado to exercise that fallen nature? para ejercer esa naturaleza caída. Well, yes. Sí. Yes. Satan was always trying to get him Satanás siempre estaba detrás de Él
to access that fallen nature and live by it. para tomar acceso a esa naturaleza caída y que Él caiga por medio de ella. He was always trying to get Jesus to distrust his Father and disconnect from him. Siempre estaba tratando de que Dios no confíe en su Padre y que se desconecte totalmente de la fuente que es Dios. Right? He was always trying to get him to take another source. Siempre lo estaba tratando, ¿no?, de cambiarle la fuente. Right? The temptations in the wilderness, La tentación en la aldea, right? The first temptation was to take himself as his source. la primera tentación de él en la aldea era para que Satanás sea su fuente. No, to take for Christ to take himself as his source. Para que Cristo tome sí mismo su propia fuente. Right? The second temptation La segunda tentación, was to take people as his source. a tomar personas como su fuente. Because the temple always had people. Porque la gente siempre tenía gente. And to jump off of the top of the temple Y para tirarse de la cima del templo and to come lightly to land on the ground, y de repente que caigan, ¿no?, sin hacerse daño, there would be people watching that, hubiera personas mirando de esto. and it would be a miraculous thing to get everybody's attention. Sería algo milagroso que tomaría la atención de todo el mundo. And the third temptation was to take Satan as his source. Y la tercera tentación es tomar a Satanás como su fuente. So he was always tempted through his lifetime to take another source, Siempre estaba tentado durante toda su vida a tomar otra fuente, but he never did. pero nunca lo hizo. All right, so that's a little background. Eso es un poquito de trasfondo. Let's get into the meat of it. Vamos a entrar en lo más a fondo, Right? lo fuerte del mensaje. How do we go free? ¿Cómo nosotros podemos ser libres? 2 Corinthians 5:21 says, Según el Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. right? Did Jesus ever commit sin? ¿Dios cometió pecado? ¿Jesús cometió pecado? No. No. Did he give in to sin? ¿Él se dio al pecado? ¿Se dio al pecado? No. No. But he became sin. Pero él se convirtió en pecado. What that really means, I don't know, Lo que realmente quiere decir eso, realmente yo no lo sé. because it's beyond my capacity to understand. Es en mi capacidad de entenderlo, no lo entiendo. How can the beautiful, lovely, perfect Jesus become sin? ¿Cómo que el bello Cristo de repente tome pecado? Right? I don't know, No sé. but we're told he did. Pero nos dice que él sí lo tomó, lo asumió. Él, el portador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por tu causa se convierte en el pecado mismo. Right? So he became sin itself. Él se convirtió en pecado mismo. But whose sin did he become? ¿Qué pecado asumió él? No, ¿de quién? ¿De quién? Ours, Nosotros. right? So at the cross, En la cruz well, there are two histories coming to the cross. hay dos historias llegando a la cruz. One is that of Jesus, Una es de Jesús. right? And Jesus was perfect. Jesús era perfecto. And with everything that was done to him, De todas las cosas que él había sufrido, he didn't take it personal no lo tomó personal. because he knew that everything that he was giving was from his Father. Todas las cosas que él estaba dando era de su padre. And so if what he gave was rejected, Entonces lo que él le daba era rechazado. he wasn't rejected, it was his Father that was rejected. Él no estaba siendo rechazado su padre. And he knew that what others were doing came from them. Y sabía que las cosas que salían de las personas venían de ellos mismos. And so it represented what was in their hearts. Representaban lo que estaba en sus corazones. So he felt sorry for them when they did evil things to him. Él sentía compasión por ellos, por las cosas malas que hacían contra él. And so he was sad for others. Él estaba triste por ellos. He was hurt for others. Él tenía dolor por otras personas. But he was not sad and hurt for himself. Pero no estaba sintiendo dolor y se sentía mal por sí mismo.
Now, I'm not saying that he didn't feel pain. No estoy diciendo que él no sintió dolor. No, he felt much pain throughout his life, Él sintió mucho dolor en su vida. right? But it wasn't a selfish feeling of that pain. No era un sentir egoísta de ese dolor, It was an unselfish feeling of that pain. era un dolor desinteresado. And he was completely unselfish. Era completamente desinteresado. Everything that he did was for the good of others. Todo lo que él hacía era por el beneficio de las personas. And when your mindset is focused on others, Y cuando tu mente está enfocada en otros, you don't focus on yourself. no te enfocas en ti mismo. Everything that you do is for the sake of others. Todo es para el bien de los otros. And that was the life of Y Jesus. esa era la vida de Jesús. And he responded perfectly to everything that ever happened to him. Él tenía la respuesta perfecta a todas las cosas que le pasaban. Right? So, this is important. Esto es importante. Right? So, you and I respond to people and circumstances Tú y yo respondemos a personas, a circunstancias, based upon how we perceive it to relate to us. basado en cómo se percibe a nosotros mismos, Because we're selfish, porque somos egoístas. right? Jesus responded to things Jesús respondía a cosas, not in reference to himself, no en referencia a sí mismo, but in reference to others, en referencia a otras personas. right? So his love Su amor rebuked Peter often, rechazó y corrigió fuertemente a Pedro, but only once to Judas. pero una vez a Judas. Same love, Mismo amor, right? But different manifestations, pero diferentes manifestaciones de ese amor. because that's what they needed. Por eso, porque eso es lo que ellos necesitaban. When Jesus met with the woman at the well, Cuando Jesús se citó con la mujer en la fuente de agua, right? He was, he dealt with her very, very gently, trató con ella bien gentilmente, but he told her the truth about her life. pero le dijo la verdad de su vida. And why? ¿Por qué? Because that's what she needed. Porque eso es lo que ella necesitaba. And when Jesus took that whip Y cuando Dios cogió ese látigo and he threw over the tables y de repente volcó todas esas mesas and he chased the people out of the temple, y de repente mandó a las personas que salgan del templo de su padre, it's not because Jesus went in the temple and he was like, "Ugh," no es que de repente él se asombró y entró al templo y estaba like he didn't know what was going on, como si no supiera lo que estaba pasando right? And then got angry like we do, y se enfadó, se molestó como nosotros and then just started throwing things over. y de repente comenzó a tirar cosas. No, he knew what was going on in the temple already. Él sabía lo que estaba pasando en el templo. He wasn't surprised by it. Él no estaba sorprendido por ello. But why did he act the way that he did? Pero ¿por qué actuó de esa manera? It's what they needed. Eso es lo que necesitaban las personas ver. They needed that manifestation of God's justice Necesitaban esa manifestación de la justicia de Dios in order to try to rescue them from the sin they were pursuing. para rescatarlos del pecado que tenían ellos. And Jesus had good ripples. Y Dios tenía buenas ondas. When you take a stone and you throw it in the water, Cuando tú tiras una piedrita, la tiras en un pozuelo de agua o una laguna, well, the ripples go out from there. las ondas emanan de ahí. And Jesus was the rock of ages, Jesús era la piedra de todas las edades. and he was dropped into all of time and space. Él fue de repente tirado en todo el tiempo y espacio And the influence and the effect of his life went from there. y la influencia de su vida emanó desde ese punto. And those ripples went back to Adam and Eve 4,000 years before. Y esas ondas venían desde el tiempo de Adán. And those ripples go forward to you and I. Y esas ondas siguen hasta nosotros, hasta llegar a nosotros hoy en día. And the ripples of the life of Christ will go throughout all of eternity No, y las ondas de Jesús van a seguir andando para toda la eternidad and throughout all of creation. y por toda la creación. Everything is affected by the life of Christ. Todo es afectado por la vida de Cristo. And since his was a perfect life, those are perfect ripples. Entonces, porque la vida de Jesús era perfecta, son buenas ondas perfectas. And Jesus had power.
Jesús tenía poder, power to do the good and power to avoid the evil. poder para hacer el bien y poder para evitar el mal. And Jesus came to the cross without any baggage. Y Jesús vino a la cruz sin cargas, Right? So he had no guilt. no tenía culpa, He didn't have any resentment or bitterness. no tenía resentimientos, Right? ni remordimientos. He came to the cross free Él vino a la cruz libre totalmente, as far as himself was concerned. con respecto a sí mismo. And yes, he had the fallen and the unfallen nature throughout his lifetime. Él tenía las dos naturalezas, la caída y no caída, And he never lived by his his fallen nature. Él nunca vivió por medio de esa naturaleza caída. He only lived by the unfallen nature. Él solamente vivió por la naturaleza no caída. And that perfect righteousness of his life Y esa perfecta justicia de su vida is the condition for eternal life. es la condición para vida eterna. Now, on the cross, Ahora en la cruz, Jesus brought that sinful nature in himself, Dios trajo esa naturaleza pecaminosa entre sí mismo and he also took all of yours and all of mine. y la tomó toda la tuya y toda la mía. And he put it to death in himself on the cross. Lo mató, lo destruyó en él en la cruz. And when he cried out, "It is finished," Y cuando él gritó, se consumió, consumado es, before he died, antes que murió, he had succeeded in putting to death the old man of sin. él había tenido éxito en destruyendo la naturaleza caída de pecado. Right? And then the man himself must die. Entonces el hombre Jesús murió, Because nothing touched by sin can come into God's presence. nada tocado con pecado no puede entrar en la presencia de Dios. And so that which had carried sinful nature Y eso es lo que había no cargado, la naturaleza pecaminosa, needed to be put away. necesitaba ser no muerto, destruido. And when he resurrected as a new creature. Y cuando él resucitó, resucitó como una nueva criatura. Well, that was Jesus' story coming to the cross. Esa era la historia de Jesús yendo a la cruz. But what about your story and mine? Pero ¿qué de tu historia y la mía? Well, we have sinful nature. Tenemos naturaleza pecaminosa, We don't have the unfallen nature. no tenemos la naturaleza no caída. And everything that describes the character of Jesus Todo lo que describe la naturaleza de Jesús is the opposite of what describes our character. es lo opuesto a lo que, ¿no? De nosotros, Right? que describe la de nosotros. So Jesus was perfect. Jesús era perfecto, We are sinful. nosotros somos pecaminosos. Jesus never took anything personally. Jesús nunca tomó nada personalmente. We take everything personal. Todo nos hiere, todo lo tomamos personal. Every time. 100%, todas las veces. He was unselfish. Él era desinteresado, We are selfish. nosotros somos egoístas. Right? He responded perfectly to everything that ever happened. Él respondió perfectamente a todas las cosas que él pasó. We don't respond well. Nosotros no respondemos bien. And when we don't respond well, Y cuando no respondemos bien, we hurt others. herimos a otras personas, lastimamos a otras personas. Right? And so we are a perpetrator. Somos perpetradores. Right? And when others do things to us, Y cuando otras personas nos hacen cosas a nosotros, we don't respond well to it, no respondemos bien a eso. and we see ourselves as a victim. Y nos vemos como víctimas. You see, victimhood is not what happens to you. Ser una víctima no es algo que lo que te pasa a ti. Victimhood is what you think about what happens to you. Ser víctima es lo que tú piensas de lo que te está pasando a ti. Right? What's the word for victimhood? Victimario, Yeah. victimarse, victimizarse. Right. So victimhood is what you think about what happens to you. Victimizarse es lo que tú realmente piensas, lo que te está pasando a ti. An event can come and go, Un evento puede pasar y venir, but the victimhood remains for years and decades. pero la victimización puede durar muchos años. Right?
Because it is not what happened, but it is what I think about what happened. No es lo que pasó, es lo que tú piensas que pasó una y otra vez. And my thoughts of that can continue with me from year to year to year. Mis pensamientos pueden seguir con ello año tras año tras año. Right? And why don't we let it go? ¿Y por qué no lo dejamos ir? Because we can't. Porque no podemos. Because we don't know how. Porque no sabemos cómo. Right? But we're talking about that now. Pero estamos hablando de eso ahora. Jesus had good ripples, perfect ripples. Jesús tenía buenas ondas, como dijimos. We have bad ripples. Tenemos malas ondas. Right? The effect of our lives, the influence that we have on others, El efecto de nuestras vidas, la influencia que tenemos con otros, right? It's bad. son malas. And if you don't know you have bad ripples, Si tú no sabes que tienes malas ondas, just have children ten hijos y te vas a dar cuenta and you'll see it. y lo vas a ver. Right? You'll see it come up in the next generation. Lo vas a ver en la próxima generación And you'll get frustrated at them that they're being this way. y te frustras con ellos porque son de cierta manera And sometimes you have to have 6 children before you figure things out. y a veces tienes que tener 6 hijos para saber cómo tratar con el problema. And then you realize that their problems Y te das cuenta que sus problemas is because they have you as their parent. es porque te tienen a ti como padre And they rightfully inherited all of their badness from you. y heredaron todo lo malo de ti. Right? Yeah. God had power to do the good and avoid the evil, Jesús tenía el poder para evitar lo malo and to do the good. y hacer lo bueno, And you and I are powerless, y nosotros no tenemos ningún poder. Somos impotentes, right? But we have a lot of power to do the evil and avoid the good, pero tenemos mucho poder para hacer el mal y evitar lo bueno. right? Or so it seems. Aparenta así. Jesus had no baggage, Jesús no tenía ninguna cargas. and we come to the cross with much baggage. Nosotros venimos a la cruz con muchas cargas. And that deserves death, Y eso merece muerte. a death that doesn't end. I mean, a death that has no existence, Una muerte que no tiene existencia. right? And that lasts forever, Y eso dura para siempre. right? So we're told that he made him who knew no sin to be sin for us. Él dice la palabra que la dice. La persona que hizo Jesús, que no sea pecado para ser pecado, para asumir el pecado. So on the cross, Jesus, of course, becomes our sin for us. Jesús en la cruz se convierte en nuestro pecado. Not that he commits it, No que Él hace el pecado, but that he becomes it. Él se convierte en el pecado de nosotros. So on my behalf, on the cross, No, por mi parte, no, en la cruz. who was it that was sinful? ¿Quién era que fue pecaminoso? You've never been on a cross. Nunca has estado en la cruz. So on the cross, who was it that was sinful? En la cruz, ¿quién fue pecaminoso? Yeah, Jesus. Jesús. All right. I'm not saying he committed sin, No estoy diciendo que Jesús cometió o hizo el pecado. that he became sin. Él se convirtió en pecado. Right? So on the cross, who was it that had taken everything personally throughout his life? En la cruz, ¿quién fue la persona que tomó personalmente todas las cosas en su vida? Jesus. Jesús. Right? And on the cross, who was it that was selfishness itself? Y en la cruz, no, ¿quién fue que fue egoísta toda su vida? Yeah, it was Jesus. Jesús la asumió. Right? It's hard for us to say, Es difícil no decirlo. right? I'm not saying he committed these things, Ahora no estoy diciendo que Jesús pecó de esta manera. but that he became this. Él asumió el pecado. Right? On the cross, who was it that was the perpetrator? En la cruz, ¿quién fue el perpetrador? Jesus. Jesús. And on the cross, who became the victim with the victimhood? Y en la cruz, ¿quién era la víctima? No, y el concepto de victimización. Right?
Yeah, Jesus. Jesús. And on the cross, who was it that was responsible for all of the bad ripples of your life? Y en la cruz, ¿quién estaba culpable por todas las malas ondas que has tenido en tu vida? Jesus. Jesús. And on the cross, who was it that was powerless to do the good and avoid the evil? Y en la cruz, ¿quién era no la persona que no pudo hacer lo bueno, pero hacía lo malo? Jesus. Jesús. Right? And on the cross, who was it that was left with all of the baggage? Y en la cruz, ¿quién era que tenía todas esas cargas al final? No, it's Jesus. Jesús. Everything that our life has been, Todo lo que nuestra vida ha sido, he became. Él asumió. Right? And the non-existence that we deserve, Y la no existencia que merecemos, he took, Él la asumió, Él la tomó right? In himself. en sí mismo. And so he took our life in himself and put it to death on the cross. Él tomó nuestra vida, la asumió y la puso a muerte en la cruz. He took our sinful nature and he put it to death in himself. Él tomó nuestra naturaleza pecaminosa, la asumió y murió en la cruz. And when he resurrected, he did so as a new creature. Y cuando resucitó, resucitó como una nueva criatura. Right? For he made him who knew no sin to be sin for us, Él, la persona que no fue pecado, no, Él se convirtió en el pecado por nosotros, that we might become the righteousness of God in him. para que seamos la justicia de Él. Right? So there's another side to this picture. Hay otro lado, otro tema al respecto. So when you and I enter into the experience of the cross, Cuando tú y yo entramos en la experiencia de la cruz, whose life do we get? ¿qué vida nosotros recibimos después de esa experiencia? Yeah, we get Jesus' life. Recibimos la vida de Jesús. How much of his life do we get? ¿Cuánto recibimos? All of it, Todo. right? So when you and I enter into this experience of the cross, Cuando tú y yo entramos en esta experiencia de la cruz, then who is it that's perfect? ¿quién es que es perfecto? Me, Yo. right? Yeah. Have you ever committed perfection? ¿Tú alguna vez has cometido perfección? No. No. Did Jesus ever commit sin? ¿Jesús alguna vez cometió pecado? ¿Hizo pecado? No. No. But he became it. Pero asumió el pecado. And just similarly, you have never committed perfection, Similarmente, tú nunca has cometido o hecho perfección, but you become it pero de repente te conviertes en perfección because of Christ, por Cristo. right? So when you enter into into that experience of the cross, En esa experiencia de la cruz, who is it that has never taken anything personally ever in their life? ¿quién nunca ha tomado algo personal en su vida? Joe, that's me, Yo. right? And who is it that has been unselfish? ¿Quién ha sido desinteresado ahora? That's me, Yo. right? And who is it that has responded perfectly to everything that ever happened? ¿Y quién es la persona que responde perfectamente a todas las cosas que me han pasado? It's me, Yo. right? And who is it that has the good waves? ¿Cuál es el que tiene las buenas ondas ahora? It's me. Yo. And who is it that has the power to do the good and avoid the evil? ¿Y quién ahora tiene el poder de hacer el bien y evitar lo malo? That's me. Yo. And who is it that's left with no baggage? ¿Y ahora quién es la persona que no tiene ninguna carga? Ah, it's me. Soy yo. And that perfect life Y esa vida perfecta deserves eternal life, merece vida eterna right? Because of his grace. por su gracia. Now, when I enter into this experience of the cross Cuando yo entro en esta experiencia de la cruz, and I accept the life of Christ on my behalf, excepto la vida de Cristo, I give to him all of my heart. le doy todo mi corazón.
that I'm aware of. de lo que yo sepa, But I'm only aware of a little bit. pero estoy consciente de un poquito. And there's a lot of my heart, there's a lot of my nature I'm not aware of. Hay mucho de mi corazón, hay mucho de mi naturaleza. So I have the new creature of Christ, Tengo la nueva creación, and de Cristo. it occupies a little bit of space in my heart, toma un espacio chico en mi corazón, but there's a lot of the old man of sin still there, pero todavía hay mucho del aspecto pecaminoso en mi corazón. right? And so now begins a battle, Ahora comienza la batalla. right? It's the grace of God that offers me the life of Christ, Es la gracia de Dios que me da la vida en Cristo. and it is faith that takes a hold of that gift, Es fe que toma este regalo. right? So by grace you have been saved through faith. Por gracia ha sido salvo por fe. Now, before I come to the cross, Antes que voy a la cruz, I have only sinful fallen nature solamente tengo naturaleza pecaminosa, because I've inherited that from my parents. porque he heredado eso de mis padres. But now by faith, I can enter into the nature of Christ. Ahora por fe puedo entrar a la naturaleza de Cristo. And now, like Jesus had before his death, Y ahora, como Cristo antes de su muerte, now I have access to two natures. ahora tengo acceso a dos naturalezas. And the question is, which one am I going to live by? Y entonces la pregunta es, ¿cuál de esas dos yo voy a vivir por medio? The old nature, La vieja naturaleza, I live by default. yo no viví por medio de ella naturalmente. The new nature, La nueva naturaleza, I live by faith. la vivo por fe. Right? So if I am not living by faith in Christ in the moment, Si no estoy viviendo por fe en Cristo en el momento, then the old nature takes over entonces la naturaleza pecaminosa and I'll see it. toma cabo y lo voy a ver. Right? So what happens? Entonces, ¿qué pasa? Well, life happens Vida pasa. and my bottle gets spilled over. And my bottle gets spilled over. Y mi botella se derrama. Right? And what's inside comes spilling out. ¿Y qué pasa cuando se derrama mi Why? botella? Why? Because I need to see what's still in my heart. ¿Y por qué ese derrame pasa? Para que veamos nuestro corazón. Right? So that I can now bring that to the cross Para poder llevar eso a la cruz. and I can exchange that with the life of Christ. Lo puedo intercambiar, lo puedo cambiar con la vida de Jesús. And in that area of my life, Y esa área de mi vida, now I'm like a baby learning how to walk. soy como un niño tratando de caminar, aprender a caminar. What does every baby do when they're learning how to walk? ¿Qué hace todos los niños, todos los bebés cuando están tratando de caminar? Yeah, they fall. Se caen. Right? Every baby learning how to walk falls. Todo niño que está aprendiendo a caminar se cae. Right? Is it a problem that a baby falls when it's learning how to walk? ¿Es un problema cuando un bebé se cae cuando está aprendiendo a caminar? No. No, It's just part of the process. es parte del proceso. Right? I suspect, although I have no biblical backing for this, Yo pienso, a pesar que no tengo ninguna referencia de la Biblia, but I suspect that even Jesus, when he was learning how to walk, yo creo que cuando Jesús estaba aprendiendo a caminar, cuando era un bebito, he fell in the process of learning to walk. él se caía en el proceso de caminar. Because it's not wrong to fall No hay nada malo en caerse, when that's a part of the process, cuando eso es parte del proceso. right? And so you and I in this process are like babies. Tú y yo en este proceso somos como bebés. When our bottle gets knocked over and what's inside comes spilling out, Y cuando nuestra botella se cae, lo que sale de esa botella, and we recognize it for the first y time, la reconocemos por primera vez, well, I've never walked in that area. yo nunca he caminado en esa área. And now it's time to take my first step. Ahora es tiempo de tomar mi primer paso. And then, Y entonces, me caigo. right? Then I fall, Y me caigo. right? And okay, Ok, what do? ¿qué haces? Yeah, you get back up, Te levantas de nuevo. right? And your father's not there to beat you when you fall down. Oh,
y tu padre no está ahí para darte una golpeada, que te caíste. right? That's not what he's doing. Eso no es lo que está haciendo. The Father's there to help you up, El papá está ahí para ayudarte, levantarte, right? To encourage you. para animarte. Yes, you fell. Te caíste, That's ¿verdad? okay. Está bien, Don't worry about it. no te preocupes. Let's get back up. Vamos a levantarte nuevamente. Párate. We're told, Nos dice el espíritu de profecía, si estás consciente de tus pecados, no dediques todas tus fuerzas en lamentar por ellas, sino mira y vive. Jesús es nuestro único Salvador y aunque millones de personas que necesiten ser sanadas rechazarán su misericordia ofrecida, ninguno de los que confían en sus méritos será dejado perecer. Aunque reconocemos nuestra condición desamparada sin Cristo, no debemos desanimarnos. Debemos confiar en un Salvador crucificado y resucitado. Alma pobre, enferma de pecado y desanimada, mira y vive. Jesús ha prometido su palabra, salvará a todos los que acuden a Él. yes, beautiful. Increíble, precioso. So when you fall, get back up. Cuando te caes, levántate. So how do you get back up? ¿Cómo te levantas? Well, you come right back to the cross, Vas a la cruz right? And you exchange your life with the life of Christ. y cambias tu vida por la vida de Cristo. You accept his perfection on your behalf. Aceptas la perfección de Él para ti. But not only that, Pero no solamente eso, you accept his power in your life. asumes su poder en tu vida. And you accept his nature. Aceptas su naturaleza como nueva criatura. And now by faith in him, Ahora, en fe con Él, with his nature, con su naturaleza, you have a way free. tienes una manera de ser libre. Right? So let me describe to you the prison a little better. Déjame describir para ti la cárcel, la prisión, un poquito mejor. All right, so here we have a prison. Aquí tenemos una cárcel, una prisión. Right? Now, the prisons that we're used to, Las prisiones, las cárceles que nosotros acostumbramos a reconocer, they have physical walls and physical structures. tienen paredes físicas, ¿no? Barreras físicas. But this prison has no walls. Pero esta prisión, esta cárcel no tiene paredes. Right? And people are not in this prison because they are forced from the outside to be in that prison. Las personas que están en esta prisión, en esta cárcel, no están forzadas para estar en esta cárcel. They're in this prison because they have chosen to be in this prison. Están en esta cárcel porque ellos han escogido estar en esta cárcel. But they have chosen to be in this prison because they're deceived. Pero han deseado estar en esta prisión porque están engañados And they believe that the prison is freedom. y piensan que la prisión, la cárcel es la liberación, la libertad. So for the sake of freedom, Entonces, por libertad, por la libertad, they incarcerate themselves de repente se encarcelan because they're deceived into believing things backwards. porque de repente se engañan y ven las cosas equivocadamente, al revés. And if you were born in prison Si tú naciste en la prisión and you grew up in prison y fuiste criado en la and prisión you become an adult in prison, y eres un adulto en la prisión, all you know is prison. todo lo que sabes es la prisión. And prison looks normal, Y la prisión no es normal. right? Now, do prisoners have choices? Los prisioneros tienen opciones en la prisión. Oh, yeah, sure. Sí, Yeah. tienen algunas. Nobody can control what you think. Nadie puede controlar lo que tú piensas. They might be able to take your body captive, Pueden tener tu cuerpo captivo. you know, but you can still decide if you're going to take a breath or not. Tú puedes decidir si quieres respirar o no. You can decide what you're going to think or not, Tú puedes pensar lo que tú deseas o no. right? There are certain decisions that you have as a prisoner. Tú tienes ciertas decisiones que puedes tomar como un prisionero. But where do you not have choices Pero ¿dónde no tienes opciones as a prisoner? como un prisionero? Outside of the prison. Afuera de la prisión, o afuera de la cárcel. The prisoner has choices inside the prison, El prisionero tiene opciones, no, dentro de la prisión. but a prisoner has no choices outside of the prison. Pero el prisionero no tiene opciones fuera de la prisión. And this is not a prison of murder. Esta no es una prisión de homicidio.
It's a prison of hatred. Es una prisión de odio. It's not a prison of rape. No es una prisión de violación, It's a prison of lust. es una prisión de lujuria. It's not a prison of theft. No es una prisión de robar, It's a prison of greed, es de avaricia la prisión. right? It's not a prison of actions. No es una prisión de hechos, It's a prison of intentions. es una prisión de intenciones. It's not a prison of crime. No es una prisión de crímenes, It's a prison of sin, es una prisión de pecado. right? And in order to set somebody free from this prison, Y para liberar a una persona de esta prisión, de esta cárcel, you have to set them free from everything that makes them choose in that to be a prisoner. para liberarlos tienes que no cambiarlos y liberarlos de todas las cosas que lo mantienen dentro de la prisión. Right? Can the prisoner choose to be free? El prisionero puede coger liberarse. Can they go, okay, well, I want to be free today, Pueden decir, yo quiero ser libre hoy día. and then go free? ¿Y irse libres? No. No, No, that's not available to a prisoner, eso no es una opción que ellos tienen. right? When you grow up in the prison, Cuando tú creciste en la prisión, you don't know that you're a prisoner no sabes que eres un prisionero, because it's all you have known. porque es todo lo que tú has sabido. But when you get old enough, Pero cuando de repente creces, eres adulto, now you start trying different things, estás tratando diferentes cosas, going different locations. ir a diferentes localidades, diferentes áreas. And if you realize that one door is locked and you can't get through it, Y hay una puerta que está cerrada y no puedes entrar, well, okay, that's not a problem. bueno, eso no es un problema. You go try another door. Tratas otra puerta. But if that one is locked too, Pero si esa está cerrada también, and you go to another door, otra puerta vas and that one is locked, y también está cerrada. the other one is locked, Y la otra está cerrada. and the other one is Y locked, la otra está cerrada. and every exit you try is locked, Y cada salida está cerrada. you finally get the idea, Entonces reconoces, I'm trapped, tomas la idea que estás atrapado totalmente. right? So it takes a while in our lives Toma un tiempo en nuestras vidas for us to realize that we're prisoners. para reconocer que somos prisioneros. And then oftentimes we become desperate, Y a veces nosotros nos desesperamos and then we try every way that we can to get free from the prison. y hacemos todo lo posible para salirnos y liberarnos de la prisión. But how many attempts can I make as a prisoner to get free that will work? Pero ¿cuántas maneras como prisionero puedo yo hacer para salir y liberarme de la prisión? How many of them are going to work? ¿Cuántas maneras van a trabajar? ¿Cuántos intentos van a trabajar? Right? Yeah, it's not going to work because you're a prisoner. No vas a trabajar porque eres un prisionero. Right? So, what's the only way that you can go free? ¿Cuál es la única manera que puedes liberarte? It's if you are offered a choice that you did not have. Es si de repente te ofreces, te dan una opción que nunca has tenido. As a prisoner, you don't have a choice to go free. Como prisionero no tienes una opción de liberarte. But by the grace of God, Pero por la gracia de Dios, through the life of Christ, por la vida de Cristo, He offers us a choice to go free. Él nos da una opción para ser libres. And so He offers us a pardon. Nos da un perdón, por decir. Right? Now you have a choice. Ahora tienes una opción. You can either accept the pardon or not. Puedes aceptar el perdón o no. Right? Why would you not accept the pardon? ¿Por qué no vas a recibir o aceptar el perdón? You think of any reasons why you wouldn't accept a pardon? ¿Piensas de alguna razón por qué no aceptarías el perdón? What was that? ¿Qué cosa? ¿Oí algo? I feel guilty. Okay. Muy bien. So you might believe that you deserve to be there. Puede ser que tú mereces estar en la prisión, piensas tú. And so you're not going to accept the offer to go free. No vas a recibir la opción de liberarte o de liberación.
Well, if you grew up in prison, Si creciste y criaste en la prisión, everyone that you know and everything that you know is in prison. todos los que están ahí y todos los que son parte de la prisión están ahí. And it's at least familiar, Es algo familiar, por lo menos. and freedom you don't know about. Y la liberación, la libertad, de veras no sabes de eso. Well, you might think it's a trick, Puede ser que piense que es un truco. right? And they're going to trick you into something worse, Te van a hacer un truco y va a ser algo peor. right? So there are multiple reasons why you might not accept the gift. Hay muchas razones por qué tú de repente no aceptes But let's say el regalo that de perdón. the pardon is given to the warden, Vamos a decir que perdón se le da a la persona que está encargada de la prisión. and they hand it to an officer, Se lo dieron a un oficial and the officer brings it to your prison cell, y el oficial se la trae a tu cárcel and you read the pardon, y lee ese perdón oficial and you accept it. y lo aceptas. In the moment that you accept the pardon, En el momento que aceptas el perdón, are you a prisoner or are you a free person? ¿eres un prisionero o estás libre? Yes, you're a free person Estás libre because you have accepted the pardon. porque aceptaste el perdón. But where are you? Pero ¿dónde estás? Todavía. You're still in prison, Estás en la prisión. right? But you're in prison like the chaplain would be in prison. Estás en la prisión como el capellán está en la prisión. The prison might be there. I mean, the chaplain might be in prison, El capellán está en la prisión, but the chaplain has the option to go free. pero el capellán puede salirse de la prisión. And so you also have the option to go free. Pero ahora tienes la opción de salir de la prisión. And so the officer says, "Come, follow me. We're going this way." Entonces el oficial te dice, ven, sígueme, vamos a ir por esta vía. And you go, "No, Y I'm tú going to te- stay right here." Y tú te quedas ahí parado y dices, no, yo me voy a quedar aquí. So, are you going to go free or are you going to be a prisoner? ¿Vas a ser libre o vas a seguir siendo prisionero? Yeah, you're still a prisoner. Sigue siendo prisionero. The officer says, "Come, follow me. We're going this way." El oficial te dijo, ven, sígueme, vamos a ir por esta vía. And you run the other way. Y tú corres a la dirección opuesta. Are you going free? ¿Vas a liberarte? No. No. The officer says, "Come, follow me. We're going this way." El oficial te dice, ven, sígueme, vamos a ir por aquí. And you grab him, get his gun, and put it to his head and say, "Get me out of here now." Wow, lo asaltas y lo coges y coges su revólver y le dices, no, sácame de aquí, no me saques de aquí. Are you going free? ¿Vas a liberarte? No. No. What's the only way you go free? ¿Cómo es la única manera que vas a librarte? Yeah, you follow the instructions of the officer. Solamente sigue las instrucciones del oficial. So when he says, "Come, let's go this way," Entonces you cuando go el that way. oficial te dice que sigues por aquí, tú lo sigues. And if he says, "Stop there," Y dice que pares aquí, you stop there. tú paras allí. If he says, "Look up at the camera," Mira la cámara, you look at the camera. miras a la cámara. If he says, "Go to the door," Ve a la puerta, you go to the door. vas a la puerta. And it might be a door that you have tried to get out of thousands of times before. Pero puede ser que sea una puerta que tú has tratado de salirte miles de veces anteriormente And it never worked before. y nunca trabajó antes. But now that you have accepted the pardon, Pero ahora que has aceptado el perdón and now that you're following the instructions to set you free, y ahora que estás tomando las instrucciones de cómo liberarte, now the door opens, ahora la puerta se abre. right? And the process El proceso sets you free te libera from every mindset that holds you a captive. de todo aspecto mental, de todo pensamiento que te mantiene en cautiverio. So that by the time you step foot outside of the prison, Entonces, cuando tú sales de la prisión, you have no mindset of a prisoner anymore. no tienes ninguna mentalidad de prisionero. And you will never be a threat to a free society. Nunca serás un daño a una sociedad libre. So does this process take time? ¿Este proceso toma tiempo? Yeah, Sí, definitely. definitivamente que sí. Is there some falling along the way? Va a haber muchos, ¿no? Tiempos que te vas a caer, tropezar. Yeah. Claro. Yeah. And when you fall, what do you do? Y cuando te caes, ¿qué haces? Yeah, you get back up.
Te levantas, te right? subes, Keep following the one who's leading you to freedom. sigues todavía a la persona que te llevó a la libertad. And if you die in the process of getting out of the prison, Y si te mueres en el proceso de salirte de la prisión, do you die as a prisoner or as a free person? ¿mueres como un prisionero o una persona libre? Yeah, you die as a free person Mueres como una persona libre and you get a free person's reward. y recibes el premio de una persona que está libre. Beautiful. Precioso. So, as we continue to give our will to God, En que continuamos a dar nuestra vida a Dios, then that nature, that new nature, is exercised and it grows. esa naturaleza comienza a crecer. We learn by faith Nosotros aprendemos por fe to enter into the life of Christ para entrar en la vida de Cristo and by faith to live the life of y Christ. por fe vivir la vida de Cristo. And it's really bad at the beginning, Y es muy difícil al comienzo. right? And we don't do it very well at the beginning. Y no lo hacemos muy bien al comienzo. And it's a process. Y es un proceso. And you fall and you get back up and you fall and Te you get caes, back te up. subes, te caes, te subes. But over time, you fall less Entonces con tiempo te caes menos and you get up faster y te levantas más rápido and you stay up longer y te mantienes parado más tiempo. and you spend more time living in faith and the nature of Christ. Y comienzas a tener más tiempo de fe en Cristo. And that new nature takes over. Y esa naturaleza, ¿no? La comienzas a asumir. Right? It's through the right exercise of the will that we overcome, Es por medio del buen ejercicio de la voluntad que nosotros podemos sobrellevar. which is accepting the gift Es aceptando el regalo of the life of Christ on my behalf, de la vida de Cristo por mí. the nature of Christ on my behalf, La naturaleza de Cristo por mí. the power of Christ on my behalf, El poder de Cristo para mí. right? We're told Nos dice, ¿no? La autora, Elena G. de White, muchos se preguntan, ¿cómo debo entregarme a Dios? Deseas entregarte a Él, pero eres débil en poder moral, esclavo de la duda y controlado por los hábitos de tu vida de pecado. Tus promesas y resoluciones son como cuerdas de arena. No puedes controlar tus pensamientos, tus impulsos, tus afectos. El conocimiento de tus promesas rotas y tus compromisos incumplidos debilita tu confianza en tu propia sinceridad y te hace sentir que Dios no puede aceptarte, pero no necesitas desesperar. Lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna la naturaleza del hombre, el poder de decisión o de elección. Todo depende de la acción correcta de la voluntad. El poder de elección lo ha dado Dios a los hombres. Ellos lo pueden ejercer. No puedes cambiar tu corazón. No puedes por ti mismo darle a Dios sus efectos, pero sí puedes elegir servirle. Puedes darle tu voluntad. Él entonces obrará en ti para que quieras y hagas según su buena voluntad. Así, toda vuestra naturaleza quedará bajo el control del Espíritu de Cristo. Vuestros efectos se centrarán en Él. Vuestros pensamientos estarán en armonía con Él. Mediante el ejercicio correcto de la voluntad, se podrá realizar un cambio completo en vuestra vida. Al entregar vuestra voluntad a Cristo, os aliaréis con el poder que está por encima de todos los principados y potestades. Tendréis fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Y así, mediante la constante entrega a Dios, seréis capaces de vivir la nueva vida, es decir, la vida de fe. there is a wrong exercise of the will and a right exercise of the will. Hay un correcto ejercicio de la voluntad y un mal ejercicio de la voluntad. And the wrong exercise of the will is to try to resist the temptation. Y el mal ejercicio de la voluntad es resistir la tentación, Or to try to resist it, tratar de resistir la tentación. right? The wrong exercise of the will is to try to do good. El mal ejercicio de la voluntad es intentar hacer el bien. The problem is you will either give in to the temptation El problema es que vas a ceder a la tentación or you will avoid the temptation for the wrong reason. o la resistirás por las razones equivocadas. And both of those are evil. Y ambos son malvados. So your will in sinful nature Tu voluntad en su naturaleza pecaminosa
cannot bring about good, no puede producir el bien. right? The bad tree cannot produce good fruit. El árbol malo no puede producir buenos frutos. So, what is the good exercise of the will? ¿Cuál es el buen ejercicio de la voluntad? Well, I acknowledge I can't do it. Reconocer que no puedo hacerlo. My nature cannot get through this temptation. Mi naturaleza no puede tratar con esta tentación. So, my only option is to turn to God Mi única opción es volverme a Dios. and say, okay, God, Ok, Dios, por favor, I need you to do for me what I cannot do for te myself. pido que hagas por mí todo lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Right? And Lord, what do you need me to do to cooperate with you right now? Y preguntarle a Dios, ¿qué necesitas que haga para cooperar contigo ahora mismo? And then cooperate with what he shows you. Entonces cooperar lo que te enseña. Right? And usually it's the first thought you get after asking God that question. Por lo general es el primer pensamiento que tienes que es consistente con el principio bíblico. And if nothing comes to mind, Y si nada de repente viene a mente, just think, what would Jesus do in this situation? piensa, ¿qué haría Jesús en este momento? And then go do it. Y entonces hazlo. Right? A couple of more points and then let's finish. 2 puntos y después terminamos. At the cross, En la cruz, when we have done things that were wrong in the past, cuando hacemos cosas indebidas en el pasado, maybe we have treated our family members poorly. hemos tratado a nuestros miembros de la familia pobremente, Maybe we have been unfaithful to our spouse, hemos sido infieles a nuestras esposas, right? Maybe we've been angry and forceful with our children, hemos sido forzosos y no muy fuertes con Em- nuestros hijos, and we have driven them from the home, lo hemos echado de la casa and they want nothing to do with God because of our example, y no quieren saber nada de Dios por nuestro ejemplo, or whatever it is. por lo que sea. Those things that cause us to feel guilty, Esas cosas que nos hacen sentir culpables, when we come to the cross, cuando venimos a la cruz, Jesus exchanges his life for ours. Jesús cambia su vida por la tuya. So everything that my life was, Todo lo que mi vida fue, Jesus becomes. Jesús se convierte en ello. He becomes the one who had my parents. Él se convierte en la persona que tuvo mis padres. He's the one who had my siblings. Él es el que tuvo mis hijos. He's the one that grew up in the circumstances that I grew up in. Él fue el que se crió en las circunstancias que yo viví. He becomes the one who was subjected to those influences. Él es la que fue sometido a esas influencias de mi vida. He's the one who had those thoughts, Él es el que tiene estos pensamientos ahora. right? He becomes the one who treated the children poorly Él es el que maltrató a los hijos and drove them from the home. y los echó de la casa. He becomes the one who was unfaithful to his spouse. Él de repente es el que fue infiel a su cónyuge. And every mistake and every failure and every thing of your life, Jesus becomes. Todo error, toda cosa mala de tu vida, Jesús se convierte en ello, lo asume And he puts it to death in himself on the y cross. lo pone a muerte en la cruz. And in exchange, you get all of his life, Y el intercambio es que tienes toda su vida, which was perfect. que era perfecta. So now, when you accept that gift Entonces, cuando tú recibes ese regalo and the thoughts come to you of your past, y de repente tus pensamientos te vienen de tu pasado and Satan tries to convince you that you are still guilty for those things because you did them, y Satanás te trata de convencer que tú todavía eres culpable por esos hechos del pasado, then you remember, entonces tú te acuerdas, no, I came to the cross. no, yo vine a la cruz. I exchanged my life with the life of Christ. Yo cambié mi vida con la vida de Cristo. That is not my life anymore. Esa no es mi vida ya, It's the life of Christ. es la vida de Cristo. And he already put it to death. Y Él ya murió por ello. And I have the life of Christ. Y yo tengo la vida de Cristo. And when the Heavenly Father looks at me, Y cuando el Padre Celestial me mira a mí, he sees Jesus. Él ve a Cristo And he is well pleased. y Él está complacido, Right? Well pleased. bien complacido, muy complacido. Beautiful. Precioso, Beautiful. precioso. Right? But also, when others have done evil to me in the past, Pero cuando otras personas han hecho cosas malas contra mí, hecho mal contra mí, maybe I was abandoned.
Puede ser que fui abandonado. Maybe I was rejected. Puede ser que fui rechazado. Maybe I was abused. Puede ser que fui abusado. Maybe I was neglected. Puede ser que hubo negligencia en mi Right? vida. Maybe I was divorced. Puede ser que estaba divorciado. Right? Whatever. Lo que sea. And I cannot love them because of what they've done to me. Y no los puedo amar por lo que hicieron. When I come to the cross, Cuando voy a la cruz, then I accept the life of Christ on my behalf. acepto la vida de Cristo de mi parte And he becomes the one who is abandoned. y Él de repente se convierte en la persona que fue abandonada. He becomes the one who is rejected. Él se convierte en la persona que fue rechazada. He becomes the one who is neglected. Él fue la persona que sufrió negligencias. He becomes the one who is abused. Él es el que sufre el abuso. He becomes the one who is divorced. Él asume el divorcio que yo tuve. And everything that ever happened to me in the Y past, todo lo que me pasó en mi pasado, he becomes. Él de repente se convierte en eso. And my victimhood that I can never let go of, Mi victimización que yo he tenido, he becomes. Él de repente lo asume And he puts it to death in himself on the cross. y lo pone a muerte en sí mismo en la cruz. And I get his life in exchange, Y recibo su vida en cambio, where he never took anything personally. a donde Él no tomó nada personalmente. He never resented anyone for what they did. Él nunca está resentido con ninguna persona. He never stopped loving anyone, Él no paró de amar a nadie. no matter how they treated him. No importa cómo te traten. And I get that life. Y yo cojo esa vida, yo obtengo esa vida. So after that, Después de eso, when Satan tries to remind me of the things that have happened to me in the past, cuando Satanás me trata de recordar del pasado que yo tenía, I remember I have come to the cross. me acuerdo que he venido a la cruz. I have exchanged my life with Christ. He hecho un cambio con la vida de Cristo. It's not my past anymore. Ya no es mi pasado. They didn't do it to me, Ellos no lo hicieron a mí. and they don't owe me anything. Ellos no me deben nada. Because what they did to Jesus. Porque lo que me hicieron, lo hicieron a Cristo. And Jesus said, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Y Cristo dijo, Dios, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. So I can only be the perpetrator and I can only be the victim before the cross. Yo solamente puedo ser perpetrador y la víctima antes de la cruz. Because when I come to the cross, Cuando voy a la cruz, Jesus takes my place. Jesús toma mi puesto, He becomes the perpetrator and the victim for me. Él se convierte en el perpetrador y la víctima. So if I am still the victim and if I'm still the perpetrator, Si todavía soy una víctima y un perpetrador, then I'm living in an experience before the cross. estoy viviendo una experiencia antes de la cruz. Because when I come to the cross, Porque cuando voy a la cruz, I go free from being the perpetrator and the victim. porque soy liberado de ser víctima y de perpetrador. Ah, is that good news? ¿Eso no es buena noticia? Yes. Es increíble. And you don't have to wait a long time. Y no tienes que esperar mucho tiempo. You don't have to beat yourself up for a while before you come to the No cross. te tienes que pegar, latigarte antes de venir a la cruz. Like the woman who was caught in adultery Como la mujer que la encontraron en adulterio and thrown at the feet of Jesus, y tirada a los pies de Jesús. right then and there, Ahí mismo he said, le dijo, "Where are those who condemn you?" ¿a dónde están los que te condenan, mujer? And she says, Y ella dijo, "They're gone." se fue. He was still there. Él estaba ahí todavía. He was the one that could condemn her. Él estaba ahí, él la podía condenar. But he said, "Neither do I condemn you. Entonces, ni yo te voy a condenar. Go and sin no more." Ve y no peques más. That's the Savior you have, Ese es el Salvador que tienes. and this is the freedom he offers. Y esta es la libertad que te da. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. He loves you. Te ama. You are his. Tú eres de Él. You are precious to him. Eres precioso para Él. You are valuable beyond imagination. Eres más valioso de lo que tú puedes pensar. And Jesus knew that everything he went through was worth it. Y Jesús sabía That everything that he went through was worth it. que todo lo que Él pasó, traspasó,
tenía propósito y tenía valor that he might be with you forever. para estar contigo para la eternidad. And he offers you that freedom through his life on the cross. Y Él te da esa libertad, esa liberación por medio de la cruz. And that freedom has a direct impact upon our diseases. Y esa liberación, esa libertad tiene un impacto directo con nuestra salud. It's not just a spiritual thing, No es una cosa espiritual solamente, it's a whole person thing. es una persona total, Right? es un tema total. Tomorrow, Mañana we're going to look at the common ways that we don't accept the gift. vamos a averiguar las maneras como no aceptemos el regalo, el perdón, The deceptions that the devil has for us to keep us from accepting the gift. el engaño que nos da el enemigo para no aceptar el regalo de Jesús. And we're going to look at the key to living a victorious life. Y vamos a aprender cómo vivir una vida victoriosa, ciertos principios. So that will be tomorrow night. Eso será mañana en la noche. And then Sunday, Entonces el domingo we're going to be talking about how to be free from how to get through temptation cómo superar la tentación, and how to deal with addictions. cómo tratar con adicciones, We're going to look at how to overcome negative thoughts and negative thinking. cómo superar pensamientos negativos, malos pensamientos, We're going to look at how to live a life of love. cómo vivir una vida de amor, Beautiful, de Dios. right? And we are going to look at health by faith. Vamos a ver a salud por fe. And we will have time for questions and answers and that Vamos a kind of tener stuff. tiempo para preguntas y respuestas. So we're looking forward to that time. Estamos muy animados para ese tiempo. Let's pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, thank you for your wonderful grace. gracias por tu gracia. Thank you for the life of Christ. Gracias por la vida de Cristo. Thank you for all that you have done and you continue to do. Gracias por todo lo que has hecho y continúas haciendo. Thank you for your great salvation. Gracias por tu gracia en la salvación. And Lord, we accept that gift. Nosotros aceptamos ese regalo. We accept the freedom you offer to us. Aceptamos esa liberación, esa libertad. And Lord, wherever you lead and however you lead to set us free from that prison, Y las maneras que tú tienes que liberarnos de esa prisión, we will follow. vamos a seguir, vamos a hacerlo para ser liberados. Thank you for setting us free. Gracias por liberarnos. And this we pray in Jesus' name. Y esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.